Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos con el capítulo 77 de Memoria Sur, con el apoyo de Cajamar, que lo recordamos una semana más, como siempre agradecidos. Y déjame decirte que enhorabuena, porque has sido una de las galardonadas en esos premios de la buena prensa. Así que tanto a ti como a Juan Cano, compañero nuestro en el periódico, quiero darle enhorabuena porque son unos premios pues, que van a tener su repercusión y que desde luego en Twitter ha generado ya un movimiento bastante importante y de felicitaciones. Sí, pues muchísimas gracias, Curro. La verdad es que estamos muy contentos porque bueno, estos premios los da un profesor universitario, Miguel Ángel Gimeno, que es una de las grandes referencias de la prensa española y bueno, además se presentan muchísimos trabajos. El año pasado fueron 1.800 de España y de Latinoamérica, así que imagínate, felices. A Juan le han dado el premio al mejor reportaje por el fabuloso trabajo que hizo con la historia de María, de aquella chica de 18 años que recibió 27 puñaladas por parte de su exnovio. Miguel Fernández, compañero fotógrafo, ha tenido el premio a la mejor fotografía por el reportaje del Alzheimer, que tuve la suerte de hacer con él, y bueno, y a mí me han dado un premio que se llama el premio Vidal Cuadras. No es por un reportaje en concreto, es le dice el periodista más completo del año. Así que imagínate, estamos felices. Hombre, no, que no es para menos, así que enhorabuena, vamos a celebrarlo. Y yo quería recordar que, como ya os dije la semana pasada, estoy en San Sebastián, he visto el balneario famoso de San Sebastián por el que Málaga suspiraba en esos inicios del siglo XX, y la verdad es que merece la pena. Y que se copió, exactamente. Se inspiró para hacer el fabuloso balneario. Una inspiración, y sobre eso ya contaré algo más adelante, porque he estado investigando un poco por aquí por la ciudad y hay cosas chulas que se pueden contar y que quizá a la gente le apetezca saber también, por si alguna vez se deja caer por aquí, por San Sebastián. Pero hay un tema que también ocurre aquí en San Sebastián y que nos va a venir muy bien para el podcast de hoy. Y es que frente a la bahía de la Concha, la playa de la Concha, hay una pequeña islita que se llama la isla de Santa Clara, y que era una isla donde la gente que venía con algún problema o con algún tipo de enfermedad se quedaba allí en cuarentena. Y para el capítulo de hoy nos viene estupendo, porque nosotros íbamos a hablar de cómo eran esas epidemias de Málaga antes de la actual, antes del COVID, por supuesto. Oye, qué buena la historia. La isla de Santa Clara, dices. Es la isla de Santa Clara, es una isla muy pequeñita que está justo enfrente de la playa de la Concha. Cualquier foto que vean de la playa de la Concha en Google la van a ver fácilmente. Y es una islita con apenas nada, a día de hoy, un par de chiringuitos y un edificio en lo alto, que era un lugar de cuarentena. O sea que vamos a tratar algo muy parecido hoy en Málaga. Vamos a ver. Qué bueno, pues sí, hoy vamos a recorrer esos pasos de qué ocurría, Curro, cuando se desataban epidemias en Málaga, porque tendemos en esa afición que yo creo que la sociedad de hoy contemporánea tenemos de pensarnos en el centro del universo, que no ha habido pandemia antes que el COVID. Y no fue así. En Málaga, en el caso concreto de Málaga, bueno, y tampoco era una excepción para la época, pues fue asolada por multitud de epidemias a lo largo de los siglos, y hoy precisamente vamos a hablar, bueno, pues de cómo eran esas epidemias, dónde se trataban y cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban los científicos y los médicos de la época. Y es que antes del COVID, como tú estabas diciendo, Ana, hubo más pandemias en Málaga, como fueron la peste, la fiebre amarilla, el cólera, pero que en resumen, que el COVID no ha sido la primera, seguramente no sea la última, y yo lo que pido es que a nosotros no nos toque más, no nos toque una más. Sí, porque además ahora está un montón de gente contagiada. Sí. Esperemos que esta séptima ola, o bueno, dicen los expertos que el final de la sexta, que sea indulgente con nosotros y que nos la pillemos. Pero sí, efectivamente, Curro, quizá hay un pequeño cambio de nomenclatura, porque estamos hablando de la pandemia del COVID que ha afectado en la escena internacional a todo el mundo. En estos casos concretos de los que vamos a hablar hoy eran epidemias, es decir, circunscritas a un ámbito concreto del territorio y de la población, ¿no? Pero bueno, no por menos extensa en el territorio dejaron de ser menos devastadoras. Y de hecho Málaga se da una circunstancia, la hemos hablado muchísimas veces a lo largo de estos podcasts, ese carácter portuario que tan ventajoso era para el intercambio cultural, económico y social de la época, pues también tenía una contrapartida bastante negativa, que era pues que precisamente esa condición de ciudad portuaria nos dejaba absolutamente vendidos, si me permite la expresión, ante cualquier brote o cualquier enfermedad
que llegar a la ciudad por mar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se gestan y ahí tienen el origen las grandes epidemias de Málaga, que podían ser de la peste, de la fiebre amarilla, del cólera, es decir, enfermedades gravísimas que además se prolongaban, pues se podían prolongar fácilmente durante 5 o 6 años. Fíjate, nosotros llevamos más de 2 y estamos ya absolutamente desesperados, pues imagínate lo que era aquellos 5 o 6 años, arrasaba con familias enteras, con territorios enteros y además en una época donde no hace falta decir, bueno, pues que los recursos eran francamente limitados, ¿no? Que no existían los hospitales tal y como lo conocemos ahora, no existía ni siquiera la posibilidad de esa sanidad, ¿no? De poder incluso elegir entre la sanidad pública y la sanidad privada, y además después los medios con los que se contaba en esos hospitales o en esas casas de socorro y de asistencia, pues eran absolutamente primitivos, ¿no? Totalmente, claro, porque nosotros publicábamos hoy en el periódico que la venta de test de antígenos, cuando estamos grabando esto, se ha duplicado en las últimas 2 semanas. Y estaba pensando yo también que qué suerte tenemos de vivir en esta época en la que, pues eso, en 2 años de pandemia, por lo menos ya tenemos una posible solución, una vacuna que nos ayuda a enfrentarlo y que en esa época era algo totalmente Era algo impensable. completamente impensable. Hoy en día tenemos la fortuna, como tú dices, de monitorizarlo todo. Ha sido devastadora la pandemia del COVID, pero bueno, tú imagínate que esto ocurre pues hace un par de siglos o no te vayas hace un par de siglos, vete a principios del siglo XX, hubiera sido absolutamente devastador porque, como te digo, Málaga como ciudad portuaria pues tenía la ventaja de que en época de malas cosechas era una vía de entrada fabulosa para suministrar víveres a la ciudad, pues que lo estaba pasando realmente mal y que tenía hambre, pero claro, con esos víveres pues entraban también pues, con los marineros, con todos los comerciantes y tal, pues multitud de enfermedades, ¿no? Que representaban un auténtico mazazo para la población. Lo que sí podemos afirmar, como tú estás diciendo, es que Málaga sí era una ciudad propicia para sufrir epidemias o para padecer todo ese tipo de epidemias que venían, sobre todo, como tú dices, a partir de ese puerto de Málaga. Y yo creo que la duda que va a tener la gente escuchando este podcast es saber cómo se combatían. Tenemos claro lo que hemos hecho estos 2 años para intentar poner freno, pero ¿cómo se combatía en esa época? ¿Qué tipo de herramientas o qué tipo de armas frente al virus tenían en esos años? Pues mira, Curro, tenían poquísimas porque, como te digo, la ciencia estaba muy poco evolucionada y después también las condiciones en las que vivía la gente pues no eran las mejores, ¿no? Tú ten en cuenta que el tema del saneamiento, del alcantarillado es algo casi de antes de ayer. Si echamos la vista no mucho tiempo atrás, lo hemos hablado en algunas ocasiones, Calle Lario, cuando se construye Calle Lario en el año 1891, es la primera calle de Málaga que cuenta con saneamiento propio, ¿sabes? Es decir, antes, pues, por ejemplo, pues las viviendas vivían hacinadas las familias, los baños normalmente eran compartidos con muchísimas más familias, las cocinas, todas las zonas comunes, es decir, toda esa circunstancia, todo ese escenario, pues favorecía que las epidemias proliferaran. Y después también, en paralelo, ocurrió una infraestructura hospitalaria que lo dejaba todo que desear, ¿no? Primero porque no había esa conciencia de sanidad pública, eso por supuesto era una quimera, yo creo que ni siquiera un sueño, ¿no? Que no se planteaba. Había muy pocos hospitales, apenas una decena repartidos por la ciudad y además los hospitales o bien los organizaban, los impulsaban y los atendían órdenes religiosas o bien, bueno, pues familias más o menos burguesas y pudientes que intentaban hacer algo de filantropía poniendo en marcha pequeñas casas de socorro, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues no es difícil imaginar que a más recursos, pues más camas, teniendo en cuenta que en los hospitales, pues a lo mejor no se superaban las 2 decenas de camas y que en épocas de carestía y de crisis pues se iban cerrando camas y con lo cual pues la gente se quedaba absolutamente vendida, ¿no? Como he utilizado antes ese término. Te voy a decir algunos de los hospitales que teníamos, casi todos estaban repartidos por el centro de la ciudad y bueno, eran los casos del que había en calle Convaleciente. Bueno, pues que el nombre de la calle lógicamente toma su denominación por el tipo de enfermos que allí estaban. Después estaba el de Santa Ana, que estaba en la Plaza de la Merced, el de San Julián, que ya hemos hablado en alguna ocasión de él, Curro, cuando hemos hecho referencia a los castigos de la Plaza de las 4 Calles y que cómo la Orden de San Julián asistía a los ajusticiados. Estaba también el de Santo Tomás, enfrente del Sagrario, que lleva muchísimos años cerrado y que, por ejemplo, tiene una historia curiosa
porque tenía muy poquitas camas, tenía 12 camas para hacer, porque lo llevaba una orden religiosa, entonces tenía 12 camas para enfermos en honor de los 12 apóstoles, una por Jesús y otra por la Virgen. Imagínate, pues qué pocas Claro. camas tenía, ¿no? Después había otro en el entorno de Calle Strachan, que se llamaba el de San Juan de Dios, el del Mercado de Atarazanas, que también fue un hospital militar, o el de la cárcel de Málaga, que hemos hablado muchas veces de él. Pero bueno, imagínate la infraestructura absolutamente deficiente y la poca que había, bueno, pues no tenía los recursos suficientes. Y después en épocas de epidemia, en épocas de brotes realmente severos, pues no era extraño que en las calles de la ciudad pues se levantaran hospitales de campaña para atender a los enfermos, ¿no? Todos esos hospitales que tú has estado mencionando que estaban distribuidos por el centro se conocen como hospitales de caridad, como tú dices, estaban Sí, impulsados sí. por órdenes religiosas, y a mí eso me ha hecho pensar inmediatamente en lo que tratamos también en los capítulos en los que hablábamos sobre la Semana Santa y cómo esas cofradías iniciales se unían al fin y al cabo para servir también como un lugar de dar sepultura y de dar esa vida eterna a los fallecidos. Es decir, que la religión siempre estaba detrás de esa muerte de los enfermos y de intentar pues dar una vida o una muerte en este caso más digna a los enfermos de aquellos años. Sí, efectivamente, ese fue el primer origen de las cofradías, ¿no? La asistencia a los hermanos más desfavorecidos y ese detalle que tú dices, Curro, de que la religión al final lo abrazaba todo, bueno, pues se veía en los propios hospitales, ¿no? En los sistemas de enterramientos que había en la ciudad, bueno, era una cosa generalizada en todo el país, antes de que, bueno, de que realmente la Real Cédula de Carlos III, de la que ya hemos hablado aquí, pues obligara a las ciudades a poner sus camposantos, sus cementerios en las afueras, pues precisamente para los brotes epidémicos, ¿no? Porque antes de aquella circunstancia que fue el germen, pues de cementerios como por ejemplo el de San Miguel o el de San Rafael, incluso el propio cementerio inglés del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, bueno, pues los muertos se enterraban en los patios de las casas o incluso en los patios del hospital. Entonces, bueno, imagínate en el caso de epidemia, de enterramientos de personas que estaban infectadas, enterradas en el patio del hospital, pues imagínate lo que era aquello, ¿no? Era una situación absolutamente insalubre, porque además todos esos enterramientos, que supongo yo que se harían con pocas garantías sanitarias, pues aquello llamaba a las ratas y entonces, bueno, las ratas primero atacaban a los cadáveres y luego saltaban al propio hospital, ¿no? A atacar a los enfermos. Imagínate qué locura, Curro. Claro, claro, en unas condiciones de insalubridad total y que la solución fue, pues, lo que tú decías y lo que hemos hablado alguna vez también, ¿no? El alejar esos cementerios de los centros de las ciudades, de ponerlo más allá de los muros para que hubiese, pues, una distancia, al fin y al cabo, física entre esos muertos de Málaga y la vida de los Sí, pero enfermos al de la final la ciudad. gente, Curro, en esa realidad, ¿no? De que al final la religión, la superstición y lo que la gente pensaba que tenía que ser, porque había sido así a lo largo de los siglos, aquello fue acogido con muchísima resistencia por parte de los ciudadanos, ¿no? Ellos querían seguir siendo enterrados en los patios de las iglesias porque pensaban que así estaban más cerca, pues lógicamente, de sus imágenes y de la vida eterna, ¿no? Entonces aquello representó un problema de primer orden para las autoridades que tuvieron que hacer un trabajo absolutamente intenso para convencerlos, bueno, además por ley, porque ya no se hacía de que se tenían que ir afuera de la ciudad. Claro, querían estar cerca, supongo que de su parroquia o de los propios Claro. familiares fallecidos anteriormente y al fin y al cabo era una tradición, al fin y al cabo, ¿no? Es lo que ocurría en esa Málaga. Si avanzamos un poquito en el tiempo, porque estamos hablando de la Edad Media aproximadamente, si avanzamos y nos vamos hasta la segunda mitad del 19, ya dejamos atrás esos hospitales de caridad, esos hospitales de campaña que se construían momentáneamente y ya nos encontramos con dos hospitales que son lo más parecido a lo que conocemos hoy en día y de hecho son dos edificios que todavía siguen en pie, que son el Hospital Civil y el Hospital Noble. Sí, efectivamente, tú te ha ido muy bien a mitad del siglo XIX. Bueno, de aquello de la necesidad se hizo virtud, ¿no? Porque, como hemos dicho, la mayoría de los hospitales que existían hasta la época estaban organizados y atendidos por órdenes eclesiásticas. ¿Qué ocurre? Que a mitad del siglo XIX vienen las grandes desamortizaciones, ¿no? La expulsión de las órdenes religiosas, la expropiación de conventos, de iglesias y también, por supuesto, la expropiación de hospitales. ¿Qué ocurre? Pues que Málaga, esa
escasísima infraestructura, se queda sin ella, y ahí sí que las autoridades de la época, bueno, pues coinciden en esa necesidad de armar pues, algún tipo de red que dé soporte a la población. Aquí precisamente está el origen del Hospital Civil, que el Hospital Civil llegó a venir incluso la reina Isabel II en 1862 para poner la primera piedra, y bueno, y fruto de esa estrategia de repensar más la atención a los enfermos, ¿no? Pues ya el Hospital Civil se coloca a las afueras de la ciudad. Lógicamente en aquella época el lugar donde se encuentra hoy el Hospital Civil era en las afueras del hospital, de la ciudad, perdón, estaba cerca del río, y además, Curro, estaba cerca de los conventos, porque en caso de necesidad, bueno, pues las autoridades sanitarias echaban mano de los religiosos para que asistieran, ¿no? Porque ellos habían tenido una tradición de, bueno, asistencial a los enfermos, y se recurría a ellos, ¿no? Como te digo, esa primera piedra del Hospital Civil se pone en el año 1862, y bueno, y muy poco tiempo después comienza el proyecto del Hospital Noble, que ya hemos contado aquí también su germen, ¿no? El origen de este hospital en la zona del parque, en el arranque del parque, si la referencia es la Avenida Andalucía, bueno, yo creo que tampoco hace falta ubicarlo, que todo el mundo sabe dónde está el Hospital Noble, es precisamente de un parlamentario inglés, de un político inglés, José Guillermo Noble, que también era médico, y bueno, que se vino a Málaga para recuperarse de unos problemas de salud, pero que tuvo la mala suerte de caer víctima, pues precisamente de una de esas epidemias que asolaron en la ciudad a mitad del siglo XIX. Él en concreto falleció de cólera porque estaba hospedado en una de las fondas de la Alameda principal, fue a atender a una persona que estaba enferma, no se sabía de qué, después se supo que era de cólera, él se infectó y murió, ¿no? Entonces, bueno, pues sus herederas, en memoria de su padre, pues quisieron impulsar ese proyecto del Hospital Noble para que se diera asistencia y cuidado, sobre todo a las clases más desfavorecidas de la sociedad, entre las que se encontraban pues, esos forasteros que llegaban por mar y que poco menos que ante la duda de epidemia se les maltrataba y casi se les dejaba morir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese Hospital Noble al final consiguió que al menos tuvieran esa parte sanitaria más o menos cubierta. Y esto enlaza además, no me quiero enrollar mucho, pero al final es que esa historia es circular, ¿no? Con la historia que contábamos la semana pasada. Eso es. Que a los pocos años de apertura del Hospital Noble, bueno, pues tuvo la oportunidad de realmente cumplir la función para el que fue levantado, porque atendió precisamente a todos los náufragos de la fragata alemana Gneisenau. Eso es, lo contamos la semana pasada. También hay un episodio específico que vamos a dejar, como siempre, vinculados en las notas del podcast, en el que hablamos de la historia de José Guillermo Noble y de ese hospital. Y a mí es que me parece muy interesante subrayar eso, que a pesar de que lleva su nombre, él nunca estuvo en su propio hospital porque falleció antes. No, fueron las hijas las encargadas. Aquello fue un legado póstumo, un legado póstumo de las hijas. Que además pusieron muchísimas condiciones al ayuntamiento de la época para levantar el hospital. O sea, aquello además, de hecho, no hace tanto hubo un problema, porque una de las condiciones en el acuerdo entre la familia del doctor Noble y el ayuntamiento era que esa infraestructura siempre se dedicara a los sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, cuando los ayuntamientos dejaron de prestar ese servicio, dejaron de tener esa competencia, bueno, pues el hospital se quedó un poco en tierra de nadie, y se planteó, bueno, pues la duda de cuál sería el futuro del hospital, ¿no? Si dejaba de ser un hospital regentado como tal por el ayuntamiento, porque ya no era necesario. Y claro, estamos hablando de que había hospitales de caridad, que luego ya llegaron esos hospitales más conocidos como los entendemos a día de hoy, pero claro, la vida religiosa en esa época seguía siendo muy importante, y aparte la sociedad también tenía un nivel cultural y educativo más bajo, y claro, en esas épocas de vacas flacas, la práctica de la superchería, de todos esos horóscopos, oráculos, cualquier cosa que se nos ocurra, pues estaba a la orden del día, porque intentaban dar respuesta a la gente más necesitada, o sea que no todo era ciencia. Claro, y aquello chocaba de frente con los pobres médicos, ¿no? Que los médicos intentaban hacerle entender a la población que tenían que guardar unas medidas sanitarias mínimas, absolutamente mínimas, Curro. Por supuesto, nada de mascarilla, nada de distancia de seguridad, nada, o sea, simplemente algo de higiene elemental. Uh-huh. Y claro, se chocaban pues con toda esa tradición
más vinculada a la superchería que a la religión, pero indudablemente también muy vinculada a la religión porque la gente, sobre todo en la época del barroco, estaba más interesada en la vida eterna, ¿no? Y en conseguir, bueno, la salvación del alma y la expiación de los pecados que realmente la vida terrenal, ¿no? Entonces, pues aquello, imagínate, era un campo perfecto para la proliferación de epidemias. Hay un par de anécdotas que se recogen en los archivos. Mira, las tengo aquí. La primera de ellas tuvo lugar en el año 1637, imagínate, pleno siglo XVII, durante una de las epidemias de peste que golpearon a Málaga, cuando un grupo de feligreses salió a procesionar a la Virgen de la Victoria, bueno, para pedir clemencia, para pedir su intercesión para que aquello terminara, desde su santuario al convento de San Francisco. Entonces se dice en la crónica, en aquel lugar se flagelaron tanto para expiar los pecados y lograr la salvación que hubo que limpiar las paredes con agua y vinagre y luego encararlas por los restos de sangre que dejaron. Contagio incluido, por Claro, supuesto. claro. Porque tú imagínate ahí todo el mundo dándose y el que estuviera contagiado, bueno, pues al de al lado que estaría casi encima era absolutamente inevitable, ¿no? Después el tema, el detalle de que la religión estaba muy metida en toda la parte asistencial era que muchos de los hospitales, por las ventanas tenían vistas a las iglesias cercanas para que los enfermos pudieran seguir la misa, ¿no? Y luego hay otras costumbres y tradiciones que eran absolutamente demenciales, pero absolutamente comprensibles para la época, sobre todo por la falta de recursos, que era que cuando un familiar, alguien cercano, un vecino, moría y se sabía que había muerto de una enfermedad contagiosa, la necesidad era tal que en lugar de quemarlo, de incinerarlo con su ropa y con todos sus enseres, bueno, pues sobre todo la ropa se aprovechaba para el que quedaba vivo, ¿no? Entonces, bueno, imagínate lo que aquello volaba. Y claro, nosotros estamos hablando también al principio del podcast de lo de esa isla de Santa Clara que te estaba yo a ti comentando, que está aquí en San Sebastián y que básicamente era para hacer cuarentena en todos esos enfermos que llegaban, sobre todo en barco. Y en Málaga no teníamos una isla como tal, pero lo que sí teníamos era un barco, ¿no? Que servía para guardar cuarentena para esos posibles enfermos. Aunque la verdad es que no era muy efectivo tampoco, Ana. No era muy efectivo. Bueno, se llamaba nada más y nada menos que el barco de la salud, Curro. Pero mira, no era muy efectivo por varias circunstancias. Primero, porque también lo hemos hablado, si había más recursos, había barco, y si no había recursos, no había barco. Entonces, ese barco de la salud, que por supuesto también su infraestructura era absolutamente mejorable, controlaba el mar. Pero es que los viajeros seguían entrando también por el camino de Antequera y por otras vías de acceso a la ciudad, por tierra. ¿Vale? Y después, como te digo, que ese barco en el interior, si los tripulantes que llegaban de barcos contagiados eran muchos, pues te puedes imaginar que aquello sí era de cuarentena y se terminaba con el brote, pero porque todos morían, ¿no? Porque ahí estaban completamente hacinados. Entonces, bueno, sí que es cierto que el barco de la salud tuvo una función importante en aquella época, pero realmente no tuvo el efecto deseado para frenar de raíz con esa epidemia, ¿no? Entonces, bueno, ante esa circunstancia que ya llegó un momento en que casi se le iba de las manos a las autoridades, ¿no? Pues los sanitarios, los médicos de la época, los hombres de la ciencia, empezaron a elevar la voz sobre la necesidad de aliarse con el urbanismo para luchar contra las epidemias, ¿no? Y aquí es donde entra, también eso los más fieles seguro que los recordarán y ahora mismo estarán diciendo, ahí entra el origen de Calle Larios. Exactamente. O sea, como una revolución urbana imprescindible para dejar atrás todo el trazado de la ciudad antigua, pero también tuvo una motivación puramente sanitaria. Porque el trazado aquel urbano, el primitivo, lo hemos hablado muchas veces, pues era una suerte de nudo, de madeja, de garitos, de casas, de lugares absolutamente cochambrosos e insalubres, que cuando había una epidemia, bueno, pues ahí se acababa con una buena parte de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues la solución era eso, aliarse con el urbanismo y empezar a abrir vías, ¿no? Vías y calles, y en el caso concreto de Calle Lario, pues esos edificios en curva que permitían el juego de la brisa del mar, ¿no? Y que la brisa del mar circulara por el interior de la calle y limpiara de esos riesgos de epidemia. Claro, sí, básicamente con el paso de los años hasta llegar a ese siglo XX, cuando ya con esos avances científicos y con la situación que tenemos a día de hoy, ya encontramos ciudades pues mucho más aseadas, mucho más aireadas también y que desde luego a nivel urbanístico Sí, pues ya eran con mucho el más favorables. alcantarillado, saneamiento, baños propios, es decir, que ya las circunstancias no tienen absolutamente nada que ver, es
otro mundo. Ha cambiado muchísimo más la ciencia y la infraestructura hospitalaria en los últimos 60, 70 años que en 4 o 5 siglos anteriores. Así es, así y es. eso es una buena noticia. Totalmente, así es. Déjame antes de acabar decir que estoy absolutamente embelesado por una cuenta de Twitter que nos compartió la semana pasada unas imágenes sobre el Neisenau y sobre la Málaga de aquellos años, que es ¿Dónde estabas, Málaga? Es que me gusta mucho el trabajo que hacen, me gusta mucho esas imágenes que nos compartieron y esa exactitud con la que nos hablaba de imágenes y de otras informaciones, y es que simplemente quiero invitar a la gente a seguirlo. Hacen un trabajo fabuloso porque el nombre del perfil, el ¿Dónde estaba Málaga? Realmente se refiere a eso, a ubicar exactamente sobre el mapa dónde estaba cada cosa, una iglesia, un convento, una casa, y lo ubica perfectamente en el mapa, y la verdad es que es delicioso. Yo también muchas veces la miro porque además detrás hay gente que se ve que controla perfectamente y tiene absolutamente analizados del derecho y del revés los archivos de Málaga. Me encantará que alguna vez podamos hablar con ellos aquí en el podcast, aunque sea una... Sí, pues nada, eso es una buena idea. Si nos escuchan, ya saben que serán los candidatos en breve. Me encantará hacerlo. Pues Ana, nosotros nos escuchamos la semana que viene y mil gracias una semana más. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.